Sucedió una vez que en un lugar no lejano de aquel en que entonces se hallaba San Francisco, que los hermanos servían a los leprosos y enfermos en un hospital. Había allí un leproso tan impaciente, insoportable y altanero, que todos estaban persuadidos, como era en verdad, que estaba poseído del demonio, porque profería palabras groseras y maltrataba a quienes le servían. Y lo que era peor, blasfemaba tan brutalmente de Cristo bendito y de su Madre Santísima la Virgen María, que no se hallaba ninguno que quisiera y pudiera servirle. Cuando se le hicieron saber a San Francisco a ver al leproso, acercándose él, lo saludó diciendo: Dios te dé la paz, hermano mío carísimo. ¿Y qué paz puedo yo esperar de Dios?, respondió el leproso, enfurecido, si Él me ha quitado la paz y todo bien, y me ha vuelto podrido y hediondo. Ten paciencia, hijo, le dijo San Francisco. Las enfermedades del cuerpo no las da Dios en este mundo para salud del alma. Son de gran mérito cuando se sobrellevan con paciencia. ¿Y cómo puedo yo llevar con paciencia?, respondió el leproso, este mal que me atormenta noche y día sin parar. Y no es solo mi enfermedad lo que me atormenta, sino que todavía me hacen sufrir esos hermanos que tú me diste para que me sirvieran y que no lo hacen como deben. Entonces San Francisco, conociendo por luz divina que el leproso estaba poseído del espíritu maligno, fue a ponerse en oración y oró devotamente por él. Terminada la oración, volvió y le dijo: Hijo, te voy a servir yo personalmente, ya que no estás contento de los otros. Está bien, dijo el enfermo, pero ¿qué me podrás hacer tú más que los otros? Francisco respondió: haré todo lo que tú quieras. Quiero, dijo el leproso, que me laves todo, de arriba a abajo, porque despido tal hedor que no puedo aguantarme yo mismo. San Francisco hizo enseguida calentar agua con muchas hierbas olorosas. Luego desnudó al leproso y comenzó a lavarlo con sus propias manos, echándole agua a un hermano. Y por milagro divino, donde San Francisco tocaba con sus santas manos, desaparecía la lepra y la carne quedaba perfectamente sana. En alabanza de Cristo y su siervo Francisco. Amén. A ver, partamos de una situación especial. Cuando Dios crea, Dios todo lo que crea, dice el libro del Génesis, que era bueno. El momento en el que el hombre decide por su libertad como tal desobedecer, trae como consecuencia la muerte. Y la muerte trae igualmente el sentido de la desesperación, el sentido de la angustia, el sentido del dolor. Francisco inicia con una situación tan particular que es muy franciscana, ¿no? Y que propiamente es también uno de los signos, sí, y yo pudiera decir, es el primer fruto de lo que se llama la resurrección como tal. Cuando Jesús se aparece resucitado a sus discípulos, ¿qué es lo que les dice? La paz sea. El primer fruto de la resurrección es la paz. Retomemos un poquito las temáticas que hemos visto en la mañana. Yo les decía, sí, inclusive dentro de la liturgia, sí, que se hace cuando se reviste eso, del hábito como tal, ¿sí? Acuérdense que hay esta famosa rúbrica propiamente, ¿sí? Revestirte del hombre nuevo, resucitar a una nueva vida. Entonces, la resurrección a esta nueva vida que hemos asumido es propiamente el sentido de la paz. Y como signo franciscano,
ciertamente nosotros, por ejemplo, hoy ya se ha hecho un estudio concreto. Nosotros hoy nos hemos quedado con el famoso saludo de paz y bien. Y siempre decimos a la gente, ese saludo de San Francisco y la oración. El saludo originario de San Francisco es propiamente el que hemos escuchado. El Señor te dé la paz. Ese es el saludo originario, ¿sí? Ahora, justamente eso viene aquí, esta situación. Francisco le dice al leproso, ¿no? El Señor te dé la paz. Pero resulta que este hombre aquejado, enfermo, con toda su tribulación, ¿sí? ¿Qué paz me puede dar el Señor si Dios mismo me la ha quitado, ¿no? Y empieza ahí toda esta situación. Aquí quiero ir. Asistir a un hermano, a una hermana enferma, no siempre es fácil. Esto es un don como tal. Si usted se fija, hay una actitud muy bonita de Francisco. Una vez que ha escuchado a este leproso, todo su dolor, toda su frustración, su rabia, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Francisco inmediatamente? Va a orar. Va a orar. ¿Sí? Es en la oración donde encuentra esa fortaleza. Es en la oración donde encuentra. Se recuerda en la mañana lo que decíamos, ¿cómo descubrir cuándo es el querer de Dios? Es a través de la oración, de la escucha del Espíritu Santo. ¿Sí? Que como digo, asistir a alguien enfermo en su situación no siempre es fácil. Pero también el vivir una enfermedad nos lleva propiamente eso a un sentido, como decía el mismo Francisco, esa enfermedad sirve para glorificar. Hay una frase muy bonita de Santa Rita de Casia, usted sabe que ella padeció por muchísimos años, ¿sí? Enferma como tal. Dice que propiamente eso, frente a la situación, ¿sí? Del estigma que le había salido en su frente, igualmente dice que portaba mal olor, ¿no? Entonces dice que, claro, cuando la veían el resto de hermanas, a Rita sonriente, con calma, con paz, ¿sí? ¿Cómo logras hacer eso? Primero que nada, desde la dinámica de la relación con Dios. Pero viene una cosa que dice Rita, dice, la enfermedad es sabernos ser partícipes del sufrimiento y del dolor de Cristo como tal. Que viene ahí una cosa que es muy paulina. San Pablo igualmente dice, experimento en mi carne, ¿sí? Los dolores que faltaron todavía, es como quien dice en la cruz. Y ahí viene un poquito la dinámica. Hoy entender el sufrimiento y con el sufrimiento el dolor no es una cosa que a nadie agrade. Y por eso, en el sentido mismo, ¿no? De la enfermedad, el poderla asumir, no es una cosa fácil. Y por eso aquí viene una situación, la actitud fundamental en quien está enfermo o en quien cuida de un enfermo es propiamente un sentido de una acogida como tal. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos esta ambivalencia, sufrimiento y dolor como tal. Por ejemplo, se habla de un sufrimiento espiritual y también un sufrimiento corporal. El sufrimiento corporal en ocasiones es mucho más llevadero. Le duele la cabeza, usted va, se toma un analgésico, espera que haga su efecto y pasó. Pero en cambio, frente a los dolores espirituales, morales, es un poquito más complejo. Y esto es lo que Francisco experimenta. ¿Dónde? ¿Quién se acuerda? Porque acuérdense una cuestión. Las biografías dicen que San Francisco fue muy enfermo. Para la época que le toca vivir a él, la medicina no está tan desarrollada. Primero. Segundo, la situación de toda la mortificación que él hacía en su cuerpo, ¿sí? Lo debilitaba mucho más como tal. Por eso el pobre Francisco ciertamente
al final de su vida, que aquí viene lo bonito, por eso cuando él dice, no, la enfermedad del aprender a sobrellevarla, cuando se la sobrelleva, es capaz la persona de poder experimentar y manifestar un canto como tal. Nosotros hemos celebrado en estos años, ¿sí?, los famosos jubileos. Por ejemplo, cuando celebrábamos el jubileo del cántico de las criaturas, nosotros ponernos a leer el cántico nos suena tan bonito, pero el cántico de las criaturas es como para San Juan de la Cruz, la famosa noche oscura. Para Francisco eso, ¿sí? Su noche oscura es el cántico de las criaturas. Que nosotros lo leemos así textualmente y dice, ay, tan bonito, ¿no? Como dice, y yo, mi Señor, por la hermana esta, ¿sí? Pero llegar al grado de inclusive eso, por la hermana enfermedad, la hermana muerte como tal, claro, es aprender a asumir en mi vida toda esta historia como tal. Entonces, es un sentido de acogida como tal. En quien me vigila, en quien, es decir, toma cura de mí, como en quien está atravesando ese momento difícil. Y aquí viene el punto. Yo por eso les decía, no siempre es fácil, pero hay que aprender a comprenderlo al otro en su dolor, ¿sí? Ciertamente en ese dolor que ya lo está viviendo, y que ojo, ese dolor corporal no puede ser compartido. Es muy distinto del dolor moral, que el dolor moral sí puede ser compartido, pero el dolor corporal no. Una persona que, por ejemplo, padezca cáncer, una persona que, no sé, padezca una enfermedad terminal, usted solo le ve el aquejarse, puede de pronto asistirlo, pero no puede experimentar en su propia carne eso. Una persona, en cambio, con un dolor moral, que te dice, ¿sabes qué? Estoy, no sé, atravesando esta situación, me duele a ver. Claro, tú le puedes comprender, entender, porque en algún momento también puedes vivir tal o cual situación. Y aquí me gustaría tomar el episodio de Getsemaní. ¿Qué ocurre en Getsemaní? ¿Qué pasa? Dolor espiritual. Jesús va, primero que nada, en Getsemaní, un jardín, ¿sí? Y también corporal. Un poquito, dice que, por ejemplo, sobre todo San Juan lo relata muy bonito, porque dice, ¿sí?, terminan la cena, van al lugar donde siempre iba Jesús, y en Getsemaní, Jesús, ojo, pese a que va con sus discípulos, no con todos, pese a que va con los discípulos, pero en Getsemaní Jesús experimenta ¿qué cosa? La soledad. ¿Qué más? El abandono. El abandono. El dolor. La impotencia. Por eso Lucas, como buen médico, por eso Lucas dice, claro, y ahí viene el punto, está comprobado, o sea, esa tensión tan fuerte, porque acuérdense que aquí juega un poquito esta ambivalencia entre lo divino y lo humano. En lo divino puede percibir lo que viene, y en lo humano encuentra esa limitación. Por eso llega el momento donde Jesús que dice, Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, aleja de mí este dolor como tal. Y por eso le decía, es un dolor que solo lo experimenta él. Justo lo que decía, una soledad. Está acompañado de los discípulos, pero los discípulos ¿qué están haciendo? Están durmiendo. ¿Cuántas veces no se experimenta eso? En el sentido de la enfermedad. ¿Sí? La pobre hermana, ¿sí?, ahí con su dolor, mucho más. Acuérdense que la noche es peor. ¿Sí? Las otras hermanas de pronto con el trajín del día, que es muy humano. ¿Sí? Eso, duermen mientras la otra hermana está en su dolor. Ojo, esto solo viéndolo desde el ámbito propiamente del dolor corporal. Si vamos al ámbito, en cambio, del dolor espiritual, moral, también es complejo. ¿Sí? Por eso es lo que el momento que Jesús se levanta, va, los ve dormidos, los ayuda. ¿Sí? Despiértense, no pueden estar ni una hora, nuevamente se va, ¿sí?, otra vez regresa y todo lo demás. Pero Getsemaní, que ahí viene el punto, todos nosotros en algún instante atravesamos nuestro Getsemaní.
Cuando usted de ahora en adelante esté pasando problemas o dificultades, no esté diciendo eso, diga, estoy viviendo mi Getsemaní. Getsemaní. Ese es el sentido. Montón. Pero ese Getsemaní, por eso ahí viene el punto. Jesús, ¿cómo lo supera ese Getsemaní? Es lo que hace Francisco, va a la oración. Y es igualmente aquí Jesús que en la oración encuentra esa fortaleza, ese ánimo como tal. Hoy por hoy, en los estudios psicológicos que se está haciendo, sobre todo en esta cuestión de la medicina psicosomática, se ha comprobado que, por ejemplo, estas elevaciones que cualquier persona puede tener del cortisol como tal, colocarse 5 minutos en oración le ayuda a bajar esos niveles de cortisol como tal. ¿Sí? Por eso digo, o sea, el sentido de la vida ascética, la vida propiamente eso de oración, la mística como tal, o sea, si usted se fija en la mayoría de los monjes que vivían propiamente esta vida tan ascética, ayunaban, se desvelaban, no había ese sentido de la enfermedad como hoy la tenemos. ¿Sí? Hoy por hoy, o sea, todo el mundo tenemos el problema de la gastritis. ¿Sí? Por las iras que podemos tener, por lo que se puede reprimir como tal. Entonces hoy por ejemplo, cuando usted escuchaba la situación de la tiroides, pero hoy por hoy es muy común como tal. ¿Sí? Esos sentimientos un tanto resguardados, lo que se reprime como tal, que no se logra, ¿sí?, sacar, ¿sí? Porque ahí también viene el punto, el cómo decirlo. Entonces, no sé si usted en algún momento ha leído, hay una carta que justamente cuando Juan Pablo II aplicaba esta situación de la famosa jornada de la salud, o la jornada por los enfermos, estamos hablando del año 84, ¿sí? Esta se llama el nombre, de Doloris, el nombre, pero ese sentido, como traducida sería como el gozo en el dolor, en la enfermedad como tal, ¿sí? Que Juan Pablo II escribía y promovía la jornada propiamente eso por los enfermos como tal. Y usted sabe que se la celebra propiamente en el mes de febrero, ¿no? Por ejemplo, en este año la temática fue a la luz de lo que es el episodio del buen samaritano, ¿no? Y entonces este episodio nos permite ver este sentido de la acogida. Este hombre desconocido que se abaja y se hace responsable, acoge a la otra persona en su dolor. Y aquí viene propiamente la situación. Procurar al hermano lo necesario. En los estatutos de ustedes, ¿sí?, en el artículo 43, ¿sí?, es interesante lo que manifiestan. Cuídense y asístase a nuestras hermanas enfermas y ancianas, así en lo espiritual como en lo material, considerando que las enfermas son almas predilectas del Señor y atraen bendiciones especiales sobre la familia religiosa. En pocas palabras, una manera de santificarse, una manera de vivir el martirio, tanto para quien padece la enfermedad como para quien cuida de ella, es propiamente eso, el saber acompañar. Ustedes saben que dentro de la iglesia, los famosos padres camilianos, ¿no?, que fueron los iniciadores para que luego exista la famosa Cruz Roja, ¿sí?, ellos propiamente, su carisma va enlazado en esta situación. Los famosos cuidados paliativos que se llaman, el sentido de la atención a los enfermos, que es muy interesante, por ejemplo, eso. ¿Cuándo se manifiesta eso? Procurar al hermano lo necesario. En pocas palabras, ¿sí?, ¿quién o la fraternidad que tiene una hermana enferma tiene un sagrario especial?
Porque nosotros en ocasiones nos podemos preocupar mucho que el sagrario, donde está el Santísimo, ¿sí?, esté muy adornadito, esté muy esto, pero nos olvidamos de ese sagrario, yo diría a veces, de ese, llamemos así, ese Gólgota como tal, ¿sí?, que puede representar cualquier hermana en su enfermedad, en su dolor. O sea, en el sentido de estar atentos a lo que la persona necesitaría. Y ahí podemos inclusive tomar, ¿sí?, la regla propiamente nuestra, ¿sí?, donde manifiesta San Francisco. Estamos hablando del capítulo 6 de la regla. Y si alguno, dice, y si alguno cayera enfermo, los otros hermanos le deben servir como querrían ellos mismos ser servidos. ¿Sí? Acuérdense que la enfermedad de por sí demuestra la fragilidad. ¿Sí? ¿Quién de pronto eso no ha vivido un momento de enfermedad donde inclusive usted ha tenido que depender de que alguien le dé de comer? Inclusive eso, el asearle. Es una cosa que, claro, yo digo, el ego muchas de las veces se te viene abajo. O sea, viene ahí propiamente eso. Y el comprender, el entender eso, que de pronto alguien te está dando de comer o que te está aseando, ¿sí? Claro, es un sentido de dependencia como tal. Entonces, viene ahí la situación. Si en la fraternidad, si está estipulado en la regla, como también en el derecho propio, ¿sí?, ¿cómo estamos manejando eso? Propiamente ya en la vivencia, en la praxis, el sentido de esa acogida y de esa preocupación por la hermana enferma. Y viene en cambio el segundo punto, el abrazar los campos de la vida. Yo les hablaba de un sufrimiento y de un dolor que puede ser corporal, un sufrimiento que puede ser de índole moral como tal. Aquí entra un episodio muy bonito en la famosa zarza ardiente. Primero que nada, ¿qué ocurre con Moisés? Dice que ve a lo lejos la zarza que se empieza. Curiosidad. Esa es la curiosidad. Oye, la hermanita tal está enferma. ¿Cuál es la típica situación? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Vivimos como esa situación. ¿Qué tiene? Ah, mira, si está en sus posibilidades de hacer, ¿qué hacemos? Vamos a verle, ¿sí? ¿Cuál es la situación verdadera de la hermana? Como Moisés ve la zarza ardiendo, ¿qué ocurre ahí? Se dirige como tal. Y viene aquí la particularidad. Cuando está cercano a la zarza, escucha una voz que le dice, primera cosa, detente. Antes de que te quites las sandalias, detente. Si usted se fija en los hospitales, en las clínicas, el ritmo de vida como tal se frena, ¿sí? Inclusive hasta para hablar, hable despacio, guarde silencio, o sea, es un deténgase, ¿sí? Es un ritmo, deténgase. Y ahí viene el punto, eso. Una vez que le dicen detente, ahí sí, quítate las sandalias. Nosotros cuando vivíamos el periodo de la pandemia como tal, ¿usted se recuerda eso? ¿Sí? Desinféctese, si viene de la calle, quítese esa ropa y tanta cuestión, o sea, cuide de su salud y esto. Cuando uno va, propiamente eso, a visitas, sobre todo cuidados especiales, no es que uno entra así nomás, que póngase la mascarilla, que desinféctese, que es todo un proceso. Entonces, ahí viene el punto, el aprender a detenernos para entenderle al otro en su dolor. Esto es lo que hace Francisco en el episodio del leproso, ¿sí? Francisco lo primero que hace es ¿qué cosa? Escucharle. ¿Sí?
Nosotros a veces tenemos una situación, porque cuando uno va, yo me recuerdo en una ocasión en la misión, hubo un accidente. Nosotros justo veníamos de celebrar una Eucaristía y claro, la volqueta dio varias vueltas. Entonces, toda la gente ahí y nos bajamos pues, para poderlo auxiliar a las personas, ¿no? Entonces, cuando logramos sacarlo al chofer, claro, el señor no podía incorporarse, ponerse de pie, porque el golpe había sido fuerte, sobre todo en la cuestión de la espalda, ¿no? Entonces me acuerdo que ya lo sacamos, y entonces yo me acerco y le digo, soy sacerdote, ¿no? Entonces trataba yo de calmar, toda la gente era un poquito alarmada, entonces el señor me dice, padre, me quema la espalda, dice, no soporto ni la camiseta, ¿sí? Quiero sacarme la camiseta. Entonces empezamos nosotros Entonces claro, cuando nosotros le sacamos la camiseta, la espalda era carne viva, o sea, era sangre, o sea, sangre viva, pero no. Entonces claro, el señor era que entonces yo trataba de calmarlo, ¿no? Entonces, no, tranquilo, ya vienen los médicos, esperemos, usted relájese, ¿sí? Me recuerdo que cada nosotros logrando calmarlo, llega una señora, Virgen Santísima, se va a morir este hombre. ¿Qué ocurre? ¿Por qué traigo este acontecimiento? Entra en shock. Porque cuando nosotros a veces vamos a ver a un enfermo, a visitar a un enfermo, ¿sí? El enfermo ya sabe que está enfermo, ¿eh? ¿Qué hacemos a eso? Aumentar la Pero es que tragedia. estás demacrado. Oye, pero se nota que en verdad estás enfermo. ¿Sí? Una típica pregunta, ¿cómo te sientes? El pobre está ahí, más de la otra vida que está. ¿Cómo te sientes? O sea, son discursos que no vienen. Por eso, en cambio, en este episodio de la vida de Francisco, es interesante porque Francisco le da el saludo e inmediatamente deja que sea el leproso el que saque, ¿sí? La mejor medicina hoy por hoy es el aprender a escuchar, que ese es el otro problema que tenemos. ¿Se recuerdan? De mañana yo les hacía la dinámica de aprender a mirarnos. Ahora viene el sentido del aprender a escuchar. Y a un enfermo hay que hacer eso. Y es bonito porque viene ahí el punto, en las constituciones de ustedes remarcan una cuestión, no solo el sentido de la enfermedad, sino de la ancianidad. Y si usted se fija, una hermana anciana, ciertamente ya por su paso del tiempo, llega el momento, y ahí se cumple lo que dice el Evangelio, si no volvéis a ser como niños. ¿Qué hace el niño pequeño? Muchas veces tú ya le dices, ¿sabes? O el niño le pasó una experiencia y te la cuenta una y otra vez. La hermana cuando está anciana ocurre lo mismo, ¿sí? Te cuenta su historia y de pronto a las 2-3 horas vuelve a contar y nuevamente te la vuelve a contar. Y a veces eso, por eso les decía, cuando no hay la paciencia y la caridad de escuchar, ¿sí? Puede llegar el minuto donde usted diga, eso ya me contaste. Ya basta. Sabía decir mi abuela, sabía decir, denme recibo de lo que ya les he contado. Entonces, para no ser canzones de hoy adelante, usted diga eso, pida recibo. Entonces viene ahí el punto como tal. El aprender a escucharle al otro en su dolor. Y sobre todo, si se remarca esta cuestión de la ancianidad, es el aprender a escuchar. Porque de mañana hablábamos, el aprender a acoger al otro en su realidad. Viene desde ahí se da esa calidad de vida fraterna. Está comprobado ciertamente que a veces nosotros en las fraternidades empezamos de una manera indirecta. Tal vez a veces puede ser, no digo por comodidad, sino que a veces decimos, no, es que para que ya no haya esto, empezamos a desplazar la actividad de las hermanas o de los hermanos, ¿sí? Por poner el caso, o sea, lo que hablábamos de mañana, todos somos necesarios, cada quien en su... Tal vez la hermana ya no pueda hacer la misma actividad
actividad que hacía antes. Pero si a la hermana yo le delego una cosa chiquita, la hermana no se siente relegada, no se siente desplazada. El problema es cuando es, no es que si la pongo a hacer esto, nos toma más tiempo o más esto. Y empezamos propiamente de una manera indirecta, a relegar. Y ahí viene por eso, eso puede generar o crear lo que decíamos, un dolor. ¿Cuántas veces lo escuchamos a nuestras hermanas mayores? ¿Sí? Ya que es que siento que soy una carga. Si a eso usted le suma el valor, sobre todo en la cuestión formativa de la época de la hermana, donde por ejemplo a la hermana, claro, le inyectaron o se le colocó mucho la situación de que en cuanto sirves, en cuanto estos, porque en la vida religiosa se ha metido mucho eso, somos en cuanto hacemos, no en cuanto somos, ¿sí? Entonces, si podemos hacer 1000 cosas, ¡wow! ¡Qué bueno, religioso! ¿Sí? Si haces poquitas cosas, ¡ay, qué perezoso, qué perezoso! No. O sea, en la vida religiosa hemos entrado para ser, más que para hacer. Aquí viene la dinámica de Marta y María, como tal. Entonces, por eso le decía, si empezamos a la hermana, ¿sí?, a esa carga de que por sí, ya el paso de sus años, su enfermedad, y ya no la involucramos en las actividades de la casa, terminamos de una manera indirecta, ¿sí?, aniquilándola, haciéndola a un lado. Eso hay que tener un poquito cuidado como tal. Por eso yo le decía, inclusive cuando uno entra a visitar a un enfermo, el lenguaje tiene que cambiar, la dinámica de poderlo, eso, nuevamente devolverle el valor, el sentido, tiene que cambiar. Eso depende y eso hace el sentido de una calidad de vida. Yo me río porque nosotros vivimos allí en casa con algunos hermanitos ya que tienen también sus años. Ciertamente, entonces yo siempre les digo a las señoras de la cocina, les digo, recuerden, una cosa es que cuando uno tiene 20, 30 años y puede pegarse una fritada a la tarde, y otra cosa es cuando ya se tienen más años y a las 6 de la tarde ya no puedes pegarte una fritada. Tienes que pegarte tal vez una tacita de té, porque es lo que ya tu sistema avanza a digerir. Entonces eso también se llama empatía como tal, ¿sí? Claro, de pronto vivo en una casa donde, no sé, en la fraternidad hay 3 hermanas que sufren de diabetes, pero como soy tan golosa, de pronto traigo los mejores dulces para compartir. Eso también es exponer como tal, y estoy privando de una calidad de vida como tal. Pues eso también hay que tomar en cuenta siempre. Viene aquí una cuestión muy franciscana, que lo escuchábamos propiamente, sí, en la regla de San Francisco, cuando él habla y los hermanos que sean atendidos como tal. Donde quiera que estén y se encuentren los hermanos, muéstrense familiares entre sí. Yo sé decir, familiares significa ser hermanos, porque otra vez, en ocasiones, tenemos una relación más bien suegra-nuera, o una relación entre cuñadas, que se llaman cuñados, ¿eh? O sea que hay que tener cuidado. Cuando hablamos de un sentido de familiaridad, hablamos de un sentido de hermandad, la sinceridad que debe existir, ¿sí? Ojo, que esto es un proceso, porque ahí viene también el punto, retomando el episodio de la zarza ardiente. Moisés llega, el Señor le dice, quítate las sandalias, porque, allá viene el punto, porque el suelo que pisas es sagrado. Exacto. Entrar en la vida del otro, de la otra, es entrar en el suelo sagrado. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Por eso es lo que cuando antes hablábamos de la cuestión del abuso, que se puede dar una mala interpretación propiamente a eso. ¿Sí? Entonces, hablar de una situación de familiaridad
solo se da en el sentido del conocimiento. Yo conozco a mi hermana que aunque no me diga, yo sé cuándo está mal. ¿Sí? Porque he aprendido a qué cosa. A observarle. Yo sé, inclusive cuando mi hermana me dice algo, yo sé cuándo ese timbre de voz no es el correcto, el adecuado. Yo allá los frailes con los que vivo, la mayoría son mayores en comparación a mí, ¿no? Pero yo a veces me río y les digo, yo ya sé cuando ustedes quieren algo, ¿sí? Porque hasta el timbre de voz cambia, ¿sí? No es lo mismo decir, madre, contarte los proyectos que estamos haciendo, que justamente cuando queremos pedir permiso y vamos con cierto halago. Por eso lo que yo de mañana les decía, cuando el diablo te acaricia, es porque robarte el alma quiere. Entonces, viene ahí un poquito la situación. La familiaridad se da en el sentido de la observancia, en el sentido de la escucha, en el sentido de la acogida como tal, ¿sí? Muéstrense familiares. Y aquí viene un punto que nosotros a veces tenemos hasta en el lenguaje, lo ocupamos mal. Justamente de mañana cuando tocábamos este tema de a veces la preocupación que existe por nuestros familiares de sangre, porque recuerde que nuestra familia son nuestros hermanos, obviamente, se da a veces una concepción errónea, porque la hermana dice, es que me quiero ir a mi casa. Es que quiero, no, esa ya no es tu casa, esa es la casa de tus padres, Tu casa ahora es tu fraternidad, ¿sí? Tu casa es ahora donde se te asigna, esa es tu casa, ¿sí? O sea, no podemos decir, porque ya les digo, a veces hasta en ese pequeño detalle no hay un sentido de qué cosa, de identidad, lo que yo he venido remarcando en esta mañana. Entonces, claro, si yo no me siento parte de mi familia, de esta fraternidad, lógico, siempre me voy a estar viendo como una especie de funcionario y caigo nuevamente en la cuestión de lo que hablábamos de la dinámica del hermano, del hijo pródigo. ¿Qué ocurre cuando ha regresado el hermano? ¿Qué pasó? Mira, regresó tu hermano y tu papá, porque viene también la cizaña, Y sabes, tu papá hizo una fiesta. Y sabes, esta hermana que se había portado mal regresó y la madre le hizo fiesta. Y la madre la premió dándole este encargo, dándole esto. El sentido de la cizaña, como tal. ¿Y qué ocurre con el hermano? Se disgusta cuando sale el papá, ¿no? Hijo, empieza el reclamo. Pero llega el momento, imagínense, donde el hijo no se siente hijo. Yo que siempre he cumplido, he hecho esto, ¿sí? Pero viene ese, pues el papá le dice, oye, tú entonces nunca te sentiste mi hijo. Y ese puede ser el peligro también nuestro, ¿sí? El no sentirnos, por eso le decía, miembros de esta familia. Y por eso ya desde ahí tenemos la concepción, voy a mi casa. No, pues allá dejó de ser tu casa hace rato, ¿sí? Por eso inclusive cuando usted se da cuenta que ciertamente la familia, claro, tiene un trato distinto. Sí, y no solo por el sentido de que uno va de religioso, con el hábito y todo lo demás, no. Porque esa persona, ya a usted, claro, le siente cercano, pero al mismo tiempo sabe que ya no es suyo. Que ahí viene la situación hasta muy nuestra, Porque si usted se fija, cuando, en el caso nuestro, nosotros morimos, la familia no puede predisponer ¿de qué cosa? Del cuerpo. Sí. O sea, la familia no puede decir, no, es que yo quiero que sean flores, no. Usted ya no, ¿sí? Es ahora la comunidad, es el instituto como tal, ¿sí? Entonces, pero eso solo se da en la apertura de la familiaridad como tal. Cuando yo verdaderamente a la otra hermana le siento eso, hermana, porque cuando no le siento hermana, se da lo mismo que hoy sucede en la sociedad.
Si usted hoy va a la mayoría de las empresas, en la mayoría de las empresas, por el sentido de competitividad, el uno aplasta al otro. ¿Sí? Y a veces se puede dar también eso, ¿sí? Dentro de la fraternidad. Por eso le digo, de una manera un tanto inconsciente, ir aplastando al otro paga. Recordemos que en la vida religiosa no hay el sentido de ir escalando. ¿Sí? Es el sentido de aprender a caminar. ¿Sí? Entonces ahí viene el punto. Hay una situación que caracteriza, ciertamente, en la vida religiosa se habla de acogida, pero en la vida franciscana hay una cosa que es un cliché como tal, y es propiamente el sentido de la hospitalidad. ¿Sí? Dice que cuando, por ejemplo, el dominico empieza una nueva obra, el dominico empieza por la capilla. Es la primera obra que crea. El jesuita, la biblioteca. El salesiano, el proyecto, el patio, que haya el espacio. Y el franciscano, la cocina. Que de mañana les decía a ustedes, ¿sí? La cuestión es, pues, mira ahí el punto. Porque el franciscano, la franciscana, no es del discurso, es de la acción. Sentémonos a qué cosa. Tomar un chocolate. Hay un libro muy bonito, seguramente con esto estoy induciendo al alcoholismo. Hay un libro que se llama, propiamente escrito por un monje, que se llama La mesa en torno a la cerveza. ¿Sí? Porque usted sabe que la cerveza fue creada ¿dónde? Los franciscanos. Aquí viene el punto cultural. La cerveza, que se genera, responde a una cuestión. Así como, por ejemplo, la chicha, por ejemplo, en los pueblos del Oriente, el sentido de la chicha. ¿A quién dan la chicha? A los que visitan. Es un honor. Y es más, es una bebida especial al común. Para el mundo medieval, la cerveza ocupaba la misma situación. Yo en una ocasión conversando con que ustedes le conocen, Padre Jesús Mosquera, Padre Pinto, una vez les hablamos eso sobre la cuestión cuando en San Francisco se elaboraba la cerveza. Entonces te recuerdo que el Padre Raúl decía, sí, se elaboraba ese, pero ya tenían calculado, y se tenía calculado el tiempo que debía durar. Y claro, dice uno muchacho, dice, y luego, o sea, el sentido de la curiosidad, dice, nosotros a veces, dice, cuando nos mandaban a embotellar, dice, nos llevábamos un frasquito para... Claro, porque era como quien dice, la travesura como tal. Pero viene ahí el punto, esa bebida es una bebida cultural que hacía, que inclusive ahí viene el punto. Claro, cuando la persona ya hace un abuso de eso, es distinto. Pero, por ejemplo, si se fija, la persona, por ejemplo, que empieza a tomar, inclusive por eso se dice que el alcohol es un desinhibidor, porque hace que la persona saque, ¿sí?, eso que está guardado. Si hacemos la comparativa en el sentido del cafecito, que yo les decía, por ejemplo, en un franciscano, decir, vamos a tomarnos un café, ¿sí? En el café, en la mesa como tal, si hay el sentido de la familiaridad, de la hospitalidad, se va a dar el sentido de la sinceridad. ¿Sí? Es decir, no va a haber temor de decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Y por eso nosotros somos muchos de esta cultura, de la cultura del cafecito. Cuando pasábamos allá, pasaba yo en Italia, claro, cuando te dicen que es muy común la invitación al café, pero el café en el bar, el café de pie, te lo tomaste porque fuiste, ¿sí? Entonces yo les decía, no, en mi país el café tiene que ser con un sanduchito, con una humita, dependiendo de la hora, y todo lo demás. Exacto. ¿Por qué? Porque necesitamos eso, un tiempito para poder hablarlo, dialogarlo. Entonces viene ahí el punto. Esa hospitalidad en el lenguaje franciscano solo se puede dar desde el sentido propio de la acogida, el sin miedo. Cuando Francisco hablaba de la familiaridad, en la familiaridad no debe existir ese temor. Entonces,
la hermana enferma o la hermana que está atravesando un momento particular no puede tener temor de qué cosa, de hablar con su hermana. Me está pasando esto, estoy viviendo esto como tal, porque hay un sentido de hospitalidad, que ahí viene lo que yo les decía. Yo aprendo a escuchar, no voy a juzgar ni condenar. Los procesos, si usted se fija hoy, la mayoría de gente que hoy está muy promovida en la situación de la psicología, sobre todo es, vaya al psicólogo, ¿sí? Lo que en el lenguaje nuestro antiguo era, en cambio, vaya al director espiritual, como tal, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, era claro, el escucharte, pero en ocasiones, pues era que el psicólogo, ciertamente, por una situación de pago, puede decirte, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo, ¿sí? O también, verdaderamente, profesionalmente, también te puede decir, no, mira, hay que empezar a trabajar en esto, en esto, en esto. A lo que quiero ir es que el sentido de la escucha nos tiene que llevar no al sentido de juzgar o señalar, sino que el sentido de soy esa fuente donde te desahogas como tal. Yo simplemente te escucho. Puedo ver lo que esté a mi alcance para poderte ayudar, y lo que no, lo empezamos a buscar como tal, ¿sí? Empezamos a buscar una vía, un medio de solución. El problema nuestro que se da es cuando no existe esa hospitalidad y no existe esa confianza, porque nos sentimos amenazados, señalados, ¿sí? Es que ¿cómo le voy a contar esto? Lo que antes hablábamos, un dolor de índole espiritual, moral, como tal, ¿sí? Por eso viene ahí el punto, el aprender a transmitir, que ahí viene inclusive la notoriedad. O sea, una madre, por ejemplo, una superiora, se da cuenta cuando una de las hermanas no está bien. Entonces, no dejar ese lapso. Yo digo, es como por ejemplo en los esposos ocurre una situación. Cuando se enojan, ¿qué pasa? Se dejan de hablar, se cierran. A veces esa actitud también se da en nuestras comunidades. Te enojaste con la hermana y dejaste de hablarle, ¿sí? Le aplicas lo que es la famosa ley del hielo, ¿sí? Acuérdese, y por eso yo le decía, viene una situación que a veces es contradictoria, ¿eh? Si vas a dejar tu ofrenda y te acuerdas que estás, vete primero, ponte, y ahí sí vienes. Que son cositas que yo digo, a veces nosotros estas no las afrontamos. O sea, a veces el sentido del chisme, del rumor, que en todo lado se da, como yo de mañana les decía, en todo lado tenemos un Andrés, en todo lado, ¿sí? Entonces, siempre es bueno aprender a tener la caridad de sentarme con la hermana, ¿sí? A ver, mira, se está dando esta cuestión, a ver, dialoguemos, hablemos, que ahí viene el punto. Una cosa es, porque a veces decimos, no, yo sí lo he dicho, no, sí, yo no tengo pelos en la lengua y yo es, no, eso no es tampoco. Porque viene ahí el punto, es la caridad. Una cosa es que yo a mi hermano le corrija y otra cosa es que yo le restriegue, ¿sí? Su falta, su debilidad, que son cosas totalmente contradictorias. ¿Sí? No, mira, hermana, he escuchado esto, o ¿sabes qué? Esta actitud o esta situación no me parece, esta cuestión. Pero aprender a tener la forma, el modelo para poder dialogar. Ahí nos ejercitamos todos, ¿sí? Tanto quien debe escuchar como quien de pronto, es que siempre es el mismo discurso, siempre es eso, ¿no? Pero ahí viene el punto. Por eso les decía, el sentido de la hospitalidad. Que ojo, viene una cuestión. Esto es un don, como de mañana decíamos, los votos. Es un don, no es una cosa que nace así por así. Es un don. Entonces se dará cuenta que hay hermanas que inmediatamente, ¿sí?, pegan en el sentido de la familiaridad, el caer simpática con todos. También hay hermanas que de pronto, por más que se esfuercen, no hay esa química, ¿sí?
Y ahí sí, no es que seamos como Bartolomé, que le hablábamos de mañana, que sea prejuicioso, no, es que viene por eso digo, es un don. ¿Sí? Es un don que si de pronto puedo caer bien y puedo sociabilizar, como también no. Francisco lo experimentó a través de toda su vida y al releerla al final de su vida, todo su camino de gracia, nos dirá que fue el Señor el que le concedió, o sea, era el Señor el que lo conducía. Lo que hablábamos de mañana, el aprender a escuchar al Espíritu Santo. Solo a través de eso vamos a ir comprendiendo, sí, qué verdaderamente quiere el Señor de nosotros. Es decir, que el mismo Señor que le llevó por el camino del Evangelio le inspiró también el vivirlo de una forma adecuada a las exigencias del reino, transformado en fraternidad. Hay una cosa graciosa, porque dice Francisco en el Testamento, lo que antes me sabía dulce, ahora se convirtió exactamente, sí, en amargura. Y lo que me era amargo se convirtió en dulzura. Y viene ahí propiamente uno de los episodios, que aquí por eso yo le decía, cuando hablamos de la atención a las hermanas enfermas desde el sentido de la autoridad, viene una cuestión. ¿Cuál fue el primer apostolado de Francisco? Los leprosos, atender a los leprosos. Cuidado a los leprosos. ¿Sí? Que el cuidado a los leprosos le lleve a el sentido de evangelio, pero su primera acción pastoral es el cuidado a los leprosos, el cuidado a los enfermos. ¿Cuál debe ser nuestro primer también en el espíritu? Ojo, aquí un Francisco nos habla de la cuestión. Dice que Francisco, tanto para el altar como para el sentido de los hermanos, él hablaba de una situación de que no haya, lo que llamemos así, no escatimar el sentido del gasto como tal, ¿sí? Porque está ahí propiamente sobre la vida del hermano. ¿Se recuerdan ustedes que dice que, por ejemplo, para el altar, los vasos sagrados, eso tendrían que ser lo más precioso, ¿sí? No habría, es lo mismo en la vida, cuando se trata de la vida, de la salud del hermano como tal. Pero esa salud también hay que saberla cuidar, ¿sí? Porque también viene ahí, ese es un grado también. Cuando yo cuido mi salud, es también un grado de responsabilidad. Es un grado también donde yo soy consciente de mi voto de pobreza, ¿sí? Podrán decir, no, pues que yo ahorita necesito trabajar, es que necesito responder, es que necesito, bueno, no se alimenta bien, no descansa bien, se enfermó. Al final, de pronto esa obra o lo que estaba buscando usted en ahorro o hacer crecer, se vino un gasto monetario, ¿sí? Entonces, por eso la importancia y la prioridad de cuidarnos. Y eso no se llama egoísmo, porque ahí también viene el punto: nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí? Nuevamente eso, Francisco vuelve aquí a hablar, pero aquí una cuestión muy importante, el sentido de la responsabilidad. Si bien es cierto, en la casa es superior a la primera, que debe ser responsable, pero junto a ella toda la fraternidad. Aquí llama la atención, por ejemplo, en el caso de Santa Clara. Santa Clara dice que propiamente eso, cuando en el monasterio, ella como abadesa, sí, buscaba siempre, o sea, su mayor apostolado era el poder atenderlas a las hermanas, ¿sí? El poder acompañarlas en su enfermedad, en su dolor. Entonces yo aquí sí digo, acompañar, claro, a un enfermo, como les decía, no es nada fácil, pero viene una situación, no caer en la dinámica, ¿no? En algún momento ha ido y cuando uno va al hospital, le toca de pronto una enfermera que ha tenido turno de 8 horas, ¿sí? Y su atención no siempre es la prioritaria.
siempre me sé recordar de una. Ustedes sabían que nosotros antes teníamos la casa de los niños con VIH, ¿sí? La aldea como tal. A mí me tocó hacer ahí el año de experiencia, ¿sí? Y hubo una situación que yo digo, yo ahí reafirmé mi vocación y me di cuenta también que yo no servía para ser papá, ¿sí? Me recuerdo que yo puse cuando hablan de la famosa historieta de Marcelino Panino, fue la historieta que a mí me tocó vivirla. En la aldea, cuando yo estaba más o menos por el mes de enero, nos llaman a la aldea diciéndonos que habían abandonado a un niño en la maternidad. Y el niño había la probabilidad de que tenga VIH porque su mamá había sido portadora, lo había dado a luz y la señora se voló de la maternidad, nunca lo quiso al niño, ¿no? Y entonces llamaban porque no podían mandarlo al niño a ningún otro orfanato, visto que no, aquí en el país no había. Entonces llegan a la aldea y me acuerdo que Fray Alfonso Castel, que era el director, dice, pero es que es un niño, tenía una semana de nacido. Y para rematar, era un prematuro. Entonces me acuerdo que Fray Alfonso dice, yo no sé de dónde, me enseñó a no ser tan sí. Yo sé de dónde, yo dije, yo lo creo, yo lo traigo. Entonces Fray Alfonso dice, pero es que es un niño de una semana, o sea, no, yo lo traigo, yo me hago a cargo. Bueno, hicimos los papeles, entonces yo llego a la maternidad. Y me acuerdo que me llevan ya justo por las cunitas, ¿no? Entonces tú veías todos los niñitos ahí. Entonces veía yo a una enfermera que tenía un niñito, pero así, feito, como los niños que recién nacen, ¿no? Entonces yo entre mí decía, ese niño no creo que sea el niño, ¿no? Entonces me acuerdo que ya empezamos a tomar los papeles, que me explican el procedimiento que hay que hacer, el tratamiento que hay que darle al niño, y viene la enfermera y le da al niñito y dice, tome. Entonces claro, yo iba de civil, luego me dice, bueno, lo vamos a mandar en una ambulancia al hospital Marco Ortiz para que ahí le abran la historia y empiece. Entonces yo llego y vaya con el niño. Entonces llego, había una doctora que siempre nos ayudaba con toda la cuestión de los niños. Y me dice, doctora, ya para, dice, póngase ese hermanito aquí, dice, ya esperemos que vengan, y ya se va. Entonces empiezan a hacer entrar de 5 en 5 para hacerles la historia de los niños, ¿no? Sí, parece como un niño ahí. Entonces dice, ya pasen, ya paso, la enfermera gruñona. Entonces me dice, ya, dice, póngalos ahí, dice, sáquenle la ropa. Yo, primera vez con un niño. Y entonces yo empiezo porque se me hacía que lo iba a romper al niño, pues no me parece la fragilidad. Y entonces viene la enfermera y dice la enfermera, así hubiera estado cuando lo hizo. Me quedo yo, bueno, viene ya, no se puede ayudar. Viene la doctora, que sabía que yo era Fray. La doctora dice, Fray, dice, entonces ya. Sí, dice, ellos son religiosos, dice, tienen una obra con niños con VIH, este es un niño que les dieron ahorita, de nada. Ah, ¿no es el papá? La pobre enfermera no sabía dónde meter la cara. Pero voy al punto que les decía, yo me recuerdo que, claro, el atender de por sí teníamos 13 niños. El mayor tenía en aquella época 13 años, en graditas, y era el niño más pequeño. Entonces me acuerdo que, claro, ya salí de ahí del hospital, ya me quitaron todo. Claro, yo cuando fui ahí al hospital fui en la ambulancia y todo demás, pero ya cuando me tocó salir, yo me sentía, y ahí digo, comprendía eso, o sea, cuando una mujer dice eso, o sea, se siente en el abandono, o sea, a mí me acuerdo que di el primer paso a la calle y como un niño, una mochila y fraile. Entonces me acuerdo que claro entonces agarré, el terminal todavía quedaba en el Cumandá. Entonces agarré, llegué al terminal. Yo lo único que rogaba es que el niño no chillara. Me habían dado ya unos biberones preparados. Entonces ya íbamos. Llegamos a casa, ya.
Claro, imagínense, yo por eso digo, ahí veo la providencia de Dios, ¿no? Me recuerdo que llegamos, claro, para el niño no había nada de ropa. Empezamos nosotros, pues bueno, a comunicar a los de la fundación que había llegado un nuevo niño, y ese niño lo que más tenía era ropa, ¿sí? Y empezó a llegar uno de... Pero viene ahí el punto, claro, el que fue de la idea de traerlo al niño, de quererlo cuidar. Entonces me recuerdo que las 3 primeras noches uno no dormía. Yo era, claro, con unas ojeras. Veía yo a la señora de la cocina que ella venía, lo cambiaba de pañal y ella 2 pañitos y yo acababa, creo que uno de esos de 100 unidades de pañal. Entonces me recuerdo que, claro, al final uno va viendo y vas, ¿no? Entonces uno ya se vuelve práctico en ese cuidado. Me recuerdo que, claro, después íbamos a la misa, me dieron una cangurera, entonces yo metía ahí al niño en el canguro y me ponía yo el manto. Entonces yo iba a la misa con todos los demás niños, nadie sospechaba que llevaba yo un niño. Cuando el niño empezaba a llorar, yo solo sacaba el primero y era la mirada. Entonces, por eso les digo, yo ahí descubrí, claro, todo el esfuerzo y el sacrificio que hace un padre y una madre por criar un niño, ¿sí? Claro, uno va ahí más haciéndose práctico como tal. Yo decía, ¿cuándo yo para cambiar un pañal? O sea, no, y te tocaba ahí ingeniártelas. Entonces, a veces se me veían las señoras de la fundación, porque yo tenía más practicidad llevándolos a los niños a la llave y bañarlos ahí y cambiarles ahí. Entonces decía, no, yo no sirvo para cambiarlos así, pero me tocó, ¿sí? El niño quedó ya cuando yo salía de la fundación, terminando mi año de experiencia, ya quedaba de 9 meses. Ahorita tiene 18 años. Bueno, yo fui el padrino de él. Fui el padrino de él del bautizo y de la confirmación, ¿sí? Claro, él ya está ahorita grande, está terminando el colegio, como tal. Pero como les digo, o sea, para mí al menos fue una experiencia que digo, me permitió también visualizarme desde el ámbito de papá. Y por eso les digo, o sea, yo digo, con todo ese sacrificio y todo lo demás, yo sinceramente digo, agradecí a mis padres por todo el esfuerzo que hacen. Y es lo mismo que nos ocurre cuando vivimos un momento de enfermedad, ¿sí? Cuando uno recobra esa fuerza, solo uno ahí se da cuenta de lo valioso que es la salud. A veces nosotros, por eso les decía, hermanas, y yo quiero llevarles eso un poquito a la reflexión, a veces nosotros nos afanamos y nos preocupamos mucho eso de la obra, y es que esto, y es que tengo que responder, y tanta cuestión, pero nos descuidamos de nuestra salud como tal, ¿sí? A veces no nos sabemos alimentar bien, y eso nos lleva al final a que en lugar de ser la solución, seamos un problema mayor, ¿sí? Hoy por hoy, lamentablemente aquí en nuestro país, el sentido de la salud, bueno, no solo aquí en nuestro país, en todo lado, el sentido de la salud, llamemos así, esta necesidad, este seguro como tal, es uno de los más altos, ¿sí? Si usted a eso le suma, claro, no sé, de pronto 5 o 6 hermanas enfermas, que tal vez se pudo haber evitado cierta situación y no se lo hizo, para el final, para el mismo instituto, es una fuerte inversión. No digo gasto, porque el sentido de cuando tú has trabajado, has aportado, no puedes llamarse eso gasto. Es una inversión, pero lamentablemente es una inversión que no tiene, como cualquier otra obra, ¿sí? Tiene un recuperar. Entonces, por eso voy al punto. Cuando Francisco habla de este sentido de familiaridad, cuando Francisco habla de un sentido de acogida, nos lleva a toda esta situación como tal, ¿sí? Hay muchos episodios en la vida de San Francisco, como también en el Evangelio que yo les decía, que exprimen el sentido del dolor como tal, ¿sí? Por ejemplo, ahí cuenta la famosa historia en el Tratado de los tres compañeros, el famoso episodio donde dice que le empezaron ciertas personas a botar piedras a un fraile pensando que estaba loco, y llega el momento donde su hermano, si el otro fraile mira eso y sale a correr, ¿no?
¿no? A cubrirlo a su hermano, porque quiere él recibir esas pedradas como tal. Por eso les volví a hablar, la salud a nivel corporal, a nivel moral. A veces también esto se da muchísimo, ¿sí? A nivel externo. A veces podemos lanzar la piedra contra una hermana o podemos permitir que alguien lance piedras contra nuestros propios hermanos y en lugar de cubrirlos, ¿sí? Nosotros también agarramos la piedra para lanzársela. Hay un libro muy bonito de Enzo Bianco que se llama Las mujeres de Jesús. Él hace toda una explicación del rostro femenino de las mujeres. Y a mí el cuadro que más me impacta es propiamente el de la adúltera, ¿no? Porque dice, llega el momento donde a la adúltera la llevan, claro, él hace toda una interpretación a su modo. Dice, le llevan a esta adúltera, todo el mundo la quiere apedrear. Primero, porque su pecado es un escándalo, es público, ¿no? Pero viene ahí el punto, ¿no? Cuando Jesús dice, láncele la piedra el que no tenga pecado. Jesús no está diciendo el que no haya caído en el pecado del adulterio, el que no tenga pecado. O sea, ahí viene un poquito la nueva enfermedad que tenemos en las comunidades. Caer en el papel de sentirnos muy fariseos. Yo no he hecho eso, yo no he caído en eso, yo no esto, ¿sí? Y ante la fragilidad de la otra persona, entonces por eso dice cuando Jesús le manifiesta, lance de la piedra que no tenga pecado, pues claro, Jesús lo que está recriminando es que delante de Dios el pecado siempre, esa mentirita blanca, ¿sí? Es igual que ese hablar mal, que ese faltar algo. Entonces, va en la misma situación. Pero viene ahí el punto, que él lo hace la interpretación a su modo. Y entonces dice, todo el mundo se empieza a ir, Jesús se queda solo con la mujer y le dice, ¿alguien te juzgó? No, Señor, nadie. Viene ahí, no, yo tampoco te juzgo. Levántate, vete. Y entra ahí la dinámica para cerrar. Entra ahí la dinámica, ¿no? Vete. Cuando Jesús le dice, vete, no vuelvas a pecar, es como decir que Jesús le dice, yo sé tu condición pecadora, sé tu condición, no te estoy juzgando por eso, pero para la próxima, ten cuidado. ¿Sí? O sea, eso le puede ayudar a cosas. Dice, Jesús le está diciendo a esta mujer, asegúrate de poner un seguro al menos a la próxima. ¿Sí? O sea, no le estoy diciendo, pero eso lleva al punto eso. Comprender y entender al otro en su dolor, en su realidad. Eso nos hace ser humanos como tal. ¿Sí? Hemos terminado, creo que tenemos el refrigerio y luego, antes de pasar al momento